están? Gusto de saludarles. Les damos la bienvenida nuevamente a un programa en vivo junto a Humanamente Conectados. Gracias por estar aquí nuevamente. Les damos la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy día. El primero de ellos es Adrián, que es pastor de la Niña Concepción. Hola Adrián, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en el programa. Lo mismo que para Sergio, gusto también de tenerte en el programa. Bienvenidos, ¿cómo están en este tiempo que estamos viviendo? Primero que todo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están sus familias? Hola Viviana, mucho gusto. Gracias por la invitación al programa de hoy. Estamos muy contentos de tener este espacio y esta oportunidad para poder conversar. En Concepción lloviendo, con mucho frío, la familia, gracias a Dios, bien. Así es que estamos muy animados con lo que Dios está haciendo, con lo que está ocurriendo en la vida de las personas estando en casa. Maravilloso. Sergio, gusto de tenerte también acá en el programa Humanamente Conectados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Calama? Tú estás en Calama, así que aquí se conecta todo. Santiago, Calama, Concepción y la gente que nos está viendo. Así es que, ¿cómo están allá? ¿Cómo están las cosas allá? Ya, bien, aquí de Calama, de Cobreloa, y el tema aquí ha sido bastante complicado. En este tiempo que estamos viviendo, estamos a 2.300 metros de altura, pero como familia, bien, gracias a Dios, y gracias por esta invitación, Viviana, me siento honrado de poder compartir un tiempo con ustedes acá. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya hay gente que está conectada, está Cintia, dice, bien mi pastor, te mandan un saludo ahí Adrián. Hola, estamos viendo Humanamente Conectados. Bueno, y la gente se está conectando y vamos a empezar ya la conversación de hoy día, que tiene que ver un poco con lo que decía la publicidad que hicimos durante la semana. Esto que si hemos sentido alguna vez esta necesidad, este vacío en nosotros y la búsqueda de algo que no sabemos qué es. Llegando muchas veces a áreas donde muchas veces más que beneficiarnos nos salimos un poco complicados. Así es que vamos a empezar esta conversación hablando literalmente en lugares donde estuvimos tú y yo, Sergio, y que también Adrián pueda hacer preguntas, podamos intervenir en esta conversación. Bueno, preguntarte primero, Sergio, si tú alguna vez sentiste este vacío, o sea, alguna vez sentiste esta necesidad, que te sentiste distinto, que a lo mejor no encajaba en el sistema. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Tuviste esa sensación alguna vez en tu vida? Sí, creo que describe muy bien las frases que acaba de decir. Había un vacío interno desde muy temprana edad, y traté de llenarlo mucho con la literatura. Creo que ese fue un primer intento de llenar este vacío a través de leer mucho. Y era un asiduo lector, así que leía todo tipo de literatura desde muy joven, y en las ciudades que estaba era como un ratón de biblioteca. Me hacía socio de la biblioteca y de la gente que trabajaba ahí, y por ahí salió un querer llenar ese vacío que uno tiene en ese fuego íntimo. Así es que leí todo tipo de literatura, mucho tipo de literatura, pese que al comienzo no me gustaba mucho. Yo era más asiduo a los números, pero por un amigo que tuve que después él terminó estudiando filosofía, pero él me empezó a facilitar libros, y ahí se abrió una brecha en mí por esta pasión de querer leer. Y eso me llevó también a abrir puertas que a ratos son bastante complicadas. Absolutamente que sí, y tenemos algo en común ahí. Adrián, bueno, tú como pastor eres un entendido también en la materia a nivel espiritual. Y queremos también escuchar aquí si tuviste también esa necesidad en algún momento en tu vida, que nos puedas preguntar también a nosotros qué pasó también en nuestras vidas. Eh, Queremos escucharte, queremos escuchar desde tu lado como pastor, ¿cierto? Nos puedas comentar si sentiste esto y cómo en el fondo lo viviste, si es que fue así. Yo por lo menos a la idea de
de 18 años, yo tenía un profundo vacío. Yo podía casi podría describir que incluso físicamente como un hueco en el corazón, ¿ya? Y esa experiencia me llevó a buscar en diferentes cosas. Droga, consumo, pornografía. Gran parte, digamos, de mi juventud estuvo en torno a eso. También estaba buscando aceptación, aprobación, afirmación, y claramente este vacío te genera necesidades, y una de las cosas que ocurre en la vida de las personas es que en esa travesía, digamos, en ese viaje de búsqueda, uno se va encontrando con diferentes cosas que parcialmente van llenando ese vacío, pero una vez que tú terminas de vivir la experiencia, nuevamente quedas vacío. Y lo que yo pude observar es que aunque yo tenía como pequeñas llenuras parciales, siempre volvía exactamente a lo mismo. Entonces, como que no entendía cómo realmente vivir en plenitud. Y para mí eso fue una de las crisis que me generó una búsqueda real de Dios. Yo fui criado en un ambiente familiar en donde mi mamá era creyente y ella constantemente nos hablaba, pero a esa edad uno no quiere saber nada de Dios, uno quiere vivir la vida, quiere pasarlo bien, pero en cierta forma, en esa búsqueda de pasarlo bien, uno es distraído por muchas cosas que te llenan, pero no realmente te satisfacen. Y esa falta de plenitud, ese vacío en el corazón fue lo que me llevó a buscar buscar algo real. Y en eso precisamente podría comentar más adelante un poquito acerca de cómo llegué directamente, digamos, a experimentar a Dios en mi vida. Tengo una familia súper quebrada. Vengo de una familia que experimentó mucha pobreza, pobreza económica, educacional. Uno quizás al escucharme el día de hoy, a mis 48 años, puede que algunas personas puedan ni siquiera imaginarse detrás de mí lo que estoy diciendo, pero en sí estas experiencias son las que te van desviando en el camino, como que uno empieza a buscar una ruta, ¿cuál es el camino? Y esa pregunta existencial, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer en la vida? Esa falta de propósito fue lo que me llevó a encontrar el camino, la verdad y la vida. Wow, la verdad es que yo te conozco, somos amigos ya hace un par de tiempo y me sorprende aquí en esta entrevista lo que tú acabas de comentar. Me sorprende también con lo que está hablando Sergio y comentar también desde mi línea que también pasé por lo mismo. Fui muy juzgada en mi vida, viví situaciones también que me marcaron muchísimo, con una familia constituida, papá, mamá, hermanas, pero que igualmente se vieron muchas cosas y que yo en cierta forma a veces las atribuía mucho a las cosas espirituales. Tenía una cierta sensibilidad que, si bien es cierto, tal vez no lo sé. Si alguna de mi hermana o mi hermana me están escuchando esto, creo que van a recién a conocer lo que a mí me pasaba, porque yo no lo conversaba. Yo sentía muchas situaciones paranormales que se hablan en el mundo espiritual. Cuando ya empieza a crecer mi adolescencia, mi juventud, sentía esa búsqueda, el mucho juzgamiento, mucho tema que en el fondo también te va desmotivando, te vas sintiendo como para acá muchas veces en esto. Yo lo pude ver también y palpar mucho a través de mi profesión cuando he hecho asesoría a jóvenes que me dicen ando como en la búsqueda de algo, pero no sé qué es lo que es. Y como tú ya lo sabes y lo has vivido y lo has encontrado en Dios, porque Dios va llenando esos espacios vacíos, tú te das cuenta que realmente uno va de repente, no va de repente, sino que va a camino equivocado. Y aquí quiero ser súper directa y súper honesta, sobre todo con la gente que nos está escuchando, porque Humanamente Conectado, este programa es para eso, es para hablar de la verdad. El que está al otro lado de la pantalla y se siente identificado, maravilloso.
y el que podemos ayudar con una gotita y un granito de arena a través de esto, también maravilloso. Yo en esta búsqueda, y sé que también Sergio lo vivió, y de ahí quiero darte la palabra a ti también para que tú puedas hacer las preguntas que tú estimes conveniente, Adrián. Llegué en la búsqueda de, cuando tuve a mi primer hijo, de ser mejor madre, de poder restaurar mi vida en muchas situaciones, emocionales, espirituales, en muchos ámbitos de mi vida. Y dada esta búsqueda, yo llegué al Reiki. Llegué a un lugar donde sentí, entre comillas, que me sané, a medias me sané, porque habían otras cosas también detrás de todo eso, detrás de todo ese caminar. Hice el péndulo, la radiestesia, y esto lo hablo muy desde mi experiencia. Aquí yo no estoy juzgando a nadie, ni quiero que nosotros se sienta que estamos juzgando a alguien, simplemente hablando lo que pasa a través de eso. Y hice muchas cosas, ocultismo se llama eso, en palabras así, ocultismo, y busqué por esa vía busqué llenar vacíos, pero me equivoqué y eso trajo afecciones a mi vida. Y sé que a Sergio también le pasó, sé que Sergio también estuvo en esa búsqueda y también llegó a esa área. Y aquí me gustaría también poder involucrarte a ti, Adrián, porque creo que eres la persona indicada para no hacer un par de preguntas, yo salirme un poco del escenario porque aquí somos todo un cuerpo, y que tú a lo mejor nos puedas preguntar qué fue lo que vivimos, porque creo que es importante que la gente lo pueda escuchar. Pero no me voy a hacer la pregunta yo misma, no puedo ser autorreferente. Sí. Esto parte de ti, tú también eres pastor en la parte espiritual, y podamos abrir las mentes a las personas y a lo mejor sacar velos hoy día. Sería interesante poder conversar, dado que hoy día el mundo está muy abierto a la búsqueda espiritual, pero a veces la espiritualidad no la encontramos en realidad de manera correcta, porque el camino que elegimos es muy variado, es un abanico de experiencias que te ofrece el mundo, el sistema, procesos que las personas viven. Se van de alguna manera conectando con esta búsqueda de respuesta. Y en esta búsqueda de respuesta se van encontrando con filosofías, se van encontrando con prácticas espirituales, ocultismo, consultas con medium, haciendo algunas cosas, digamos, que en cierta forma les lleva a buscar cierto tipo como de seguridad, de protección. E incluso hay gente que hace cosas para proteger su casa, proteger su familia. Es como una especie, digamos, de búsqueda de seguridad, de protección de algo superior. Y en eso sería interesante que ustedes pudieran comentar un poquito qué es lo que pasó con ustedes en este proceso de buscar, y cómo derivaron en diferentes prácticas y qué efectos produjo eso en ustedes, porque hay muchas personas que seguramente al escuchar este programa y al ver la transmisión después que quede grabada, podrían sentirse identificados con ustedes, porque muchas personas hacen hacen este camino ingenuamente, sin darse cuenta, se van metiendo en un mundo espiritual que finalmente se transforma en un lazo, los atrapa, y eso empieza a generar problemas en la casa. La gente empieza a tener pesadillas, la gente empieza a experimentar movimientos en la casa, la gente empieza a experimentar problemas familiares, ¿ya? Y en ese sentido sería bueno que ustedes pudieran contar un poquito del trasfondo, desde dónde ustedes comenzaron cuando estaban en esta búsqueda espiritual, pero ¿qué encontraron en el camino, en esa búsqueda de espiritualidad? ¿Y qué es lo que realmente produjo el cambio en sus vidas? No sé si a lo mejor pudiéramos pasarle el micrófono a Sergio. Bien, bien. Sí. Sabes que la verdad es que viendo un poco, creo que fueron un par de factores que se potenciaron. Uno, este anhelo y este hambre de querer saber más a través de la literatura,
y por otro lado, tu ambiente familiar que era totalmente disfuncional, una crianza muy fuerte. Mi papá era de la Fuerza Armada y tenía una manera de comportamiento muy fuerte hacia mi persona, junto a nuestros hermanos. Y yo sé que a lo mejor lo hacía con muy buena intención, pero yo creo que él quería que nosotros fuésemos así como comandos. Sí, en esa línea, bueno, nos tuvo nuestra infancia. Entonces, en un momento dado, mis padres se separan y en mí se generó como una rebeldía, producto de esta autoridad exacerbada sobre mi persona. Entonces se juntó este hambre por la literatura y este tema de rebeldía contra todo tipo de autoridad. Y dentro de eso está también el sistema educativo. Entonces me fui también en contra, dije, ¿y este sistema educativo para qué sirve? Cuando realmente hay otro conocimiento que es verdadero, que es real, hay algo más allá. Entonces, pero eso lo gatillaba esta rebeldía que se había generado en mí producto de esta experiencia en la infancia. Y eso empezó empecé después ya entré a la universidad y estuve en una universidad hasta tercer año, no tenía ningún problema en rendir en aquel entonces la prueba de estudio académica, que se llamaba así, la PSU, y estaba ahí un tiempo en tal ciudad, estuve en Antofagasta, dejaba botado después de ese sistema educativo, pero seguía con la literatura, me fui metiendo de más, de menos a más, y después una segunda universidad, una tercera, y así dejaba todo botado, y empecé a llenarme con una literatura, netamente después de leer tanto, me empecé a enfocar con la literatura esotérica. Porque vi que empecé a tener experiencias. Quizá había tenido una experiencia cuando más joven, pero ahí empecé a practicar y empecé a experimentar en esta práctica. Entonces eran como realidades concretas, como que esto es la verdad, esto es así, un desdoblamiento astral es real. Y empecé a buscar literatura y leí mucho en el ámbito esotérico. Después ya me enfoqué solamente en el ámbito, partí que se dio con un Germán Gess, un Germán Gess que es muy conocido por muchos, el Lobo Estepario, de Mian, que ha sido Narciso por el Mundo, Viaje al Oriente, y fui un adicto lector de este autor, y yo me creía hasta un Germán Gess, un autor que obtuvo el premio Nobel después de Gabriela Mistral en 1946, y tenía la colección casi completa, y hay un libro que se llama El Lobo Estepario. Y el lobo de estepa, el lobo estepario, es un personaje que siempre anda solo. A lo más el lobo anda de dos, pero siempre anda solo. Y así fue mi vida, como lo que escribía este autor en este texto. Y la verdad es que me fui aislando de la sociedad, de la familia, y empecé a buscar en el ámbito esotérico. Empecé a buscar en el ámbito esotérico. Y ya después avancé, y la verdad es que fueron puertas difíciles después de poder cerrar. Sergio, y en esto de cuando dices tú avanzar, por ejemplo, cuando tú estás diciendo acerca de que fuiste avanzando, y este avance, ¿qué significó? ¿Fue un avance que tú considerabas como una especie de progresión espiritual, como algo que te daba ciertos poderes? ¿Sentías que de alguna manera te volvías más influyente espiritualmente? ¿Qué es lo que pasaba contigo en ese entonces? ¿Qué es lo que tú pensabas? ¿Qué es lo que te llevaba a pensar esas experiencias progresivas que ibas teniendo como avance? Porque era como pasar de una literatura a otra, o tenías como ciertas prácticas, ciertas experiencias espirituales, ciertos ritos. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir detrás de todas esas experiencias que tú empezaste a vivir? Buena, mira, justamente con esto de leer tanto, empecé a entrar en diferentes tipos de agrupaciones esotéricas. Estuve en el Rosacrucismo, los Rosacruces. Ellos tienen varias líneas, varias tendencias, los Rosacruces. Y estuve en varias de esas. Después busqué un poco en lo que es el tema de lo extraterrestre. Y estuve con Sixto Paz, en todas estas conferencias, teniendo también contactos psicográficos.
en este tipo de agrupaciones. Estuve en la Nueva Acrópolis, estuve en la Fe Bajay, y estuve también ahí buscando, porque Hermann Hesse tenía un círculo también esotérico, místico. Él había un triunvirato que Hermann Hesse tenía con Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, y también está Miguel Serrano, que es chileno. Y ellos conforman un grupo que se llama el Círculo Hermético. Y fui a Santiago en esa oportunidad. Entonces empecé a buscar en diferentes líneas y terminé en una agrupación que se llama Gnosis, con G al comienzo, la palabra griega de conocimiento, Gnosis. Y ahí estuve 1 año, 2 años, 5, 10, 13 años metido en esta agrupación. Y empecé a experimentar. Ahí tienen diferentes niveles. El nivel fase A, o prefase, fase A, y después de 3 años, fase B, después de otros tantos años, fase C, y después de otros tantos años, una cámara avanzada, después una segunda. Oye, ahí estuve metido, pero con todo. Y tuvimos un sinfín de experiencias. Ahí empecé también a experimentar esto de la energía cósmica y a captar energía, a hacer mantras. Hay también tipos de ejercicios que se llaman runas, que es con tu posición con el cuerpo y para captar energías y también verbalizando, generando un mantra para captación de tu energía, para captación de energía cósmica. Entonces empezamos a experimentar cosas realmente, y todo esto en un ambiente universitario. Y fue algo que me marcó mucho y ahí estuve buscando, leyendo, experimentando, pero siempre con un anhelo, como bien se decía en un comienzo, que no te llenaba y uno buscaba más y más seguías leyendo, más experiencias, pero sí no llenaba lo que realmente tú andabas buscando, algo real. Wow. Es tal cual como dice Y ahí. en esa búsqueda, Es tal Viviana, cual. dale. Sí, es tal cual Quizás a como lo dice. mejor surgen algunas preguntas. Sí, preguntarte, Sergio, porque sabes que cuando te escucho hablar de esto, la verdad que yo digo, wow, Señor, abramos los ojos a tanta gente, porque hay velos, y hay velos que hay que botar. Y llegó el tiempo de la verdad. Yo creo que llegó el tiempo de la verdad, el tiempo de hablar de lo real, de que hay un mundo espiritual y hay un mundo en el que estamos hoy día, donde las cosas pasan, las cosas negativas están aquí en este mundo, aquí en el infierno, yo digo de alguna forma, porque Dios baja hacia nosotros a través del Espíritu Santo y trae tantas revelaciones, pero protección hacia nuestras vidas. Pero lo que está pasando aquí hoy día en este mundo es lo que realmente nos está absorbiendo, y están pasando todas estas situaciones hoy día. Y cuando te escucho hablar, bueno, yo en mi profesión, en lo que son asesorías para padres y todo lo que es el coach para familias y todo eso, me di cuenta que todas aquellas personas que venían, y no es que seamos especiales, porque finalmente tú de repente escuchas a un joven y dice, soy como especial porque siento ciertas cosas. No, no somos especiales. Traemos ciertas situaciones que se van desarrollando y cuando tú estás en el lado de Dios y la búsqueda del Señor y todo eso, tú sabes que eso se va desarrollando porque Dios nos da talentos y dones que tú bien nos puedes confirmar como pastor, Adrián. Entonces, cuando te escucho hablar eso, todos los jóvenes hoy día, y me tocó ver mucho en mis asesorías, que me decían, quiero que este mundo cambie, quiero que mis padres cambien, quiero que realmente me escuchen, quiero que realmente sepan que no me gusta esta sociedad, no me gusta cómo está, no me gusta lo que veo. Si hay que estar aquí en este mundo para trabajar no sé cuántas horas y dejar de lado a la familia, no es lo que quiero. Siento un vacío en mi vida y realmente ver aquí llevar a dónde está el peligro de todo esto. ¿Dónde está el peligro? Pero también que a muchos jóvenes les pasa hoy día toda esta situación. Y comentar que cuando yo entré en el Reiki, empecé en la búsqueda de una sanidad. Pero al entrar en la sanidad, empecé a hacer a través de mi maestra, que era la que me daba la enseñanza para sanar a través de las manos, y yo mezclaba esto con el coach más las asesorías parentales, ¿cierto? Hice un complemento. Pero resulta que cada vez que yo salía, porque la gente se empezó a sanar, ¿me entienden? Pero
resulta que de esa sanidad que uno iba haciendo no era realmente mía, sino que yo la hacía bajo mi fuerza. Entonces llegaba a mi casa y llegaba súper agotada, súper cansada y no entendía por qué. Y empecé a sentir cosas paranormales y empecé a sentir situaciones y trabajé con la radiestesia, que eran las balitas que antes buscaba la gente agua, en tiempos atrás se buscaba agua, y tú con eso veías los chakras y la apertura de la glándula pineal, y entonces yo me sentaba y me ponía así, yo giraba y volvía a caer. En una oportunidad mi esposo vengo y le digo que hagamos meditación y se me fue y resulta que no lo podía volver porque se había ido y quería quedarse allá arriba en ese otro lugar y quedó con una apertura abierta donde veía cosas espirituales y un mundo que acá nosotros no tenemos idea que existe y que pasa y que es real. Entonces, decirte a ti, Adrián, esto es real. Esto del Reiki, esto de lo que se está viendo hoy día, donde voy a llenar este vacío, en vez de que llenamos el vacío, hay un peligro tremendamente fuerte en esto. Peligro de que tú quedas con cosas abiertas, que le abres la puerta realmente al mundo espiritual, pero al mundo espiritual malo, ¿me entiendes? A lo de Satanás, así tal cual. Te enfermas, porque yo me enfermé, te pasan muchas cosas, muchas situaciones. Entonces, al escuchar a Sergio, se me venían muchas situaciones en mi mente de cosas que yo en la búsqueda también estuve de muy pequeña, de situaciones de vacío que quería llenar. Generalmente venimos con quebrantos familiares, muchas situaciones, con situaciones que vivimos donde el enemigo viene a ponernos cosas en la cabeza de que las cosas no funcionan de esa forma, que son de esta otra forma, de que a lo mejor a través de las cartas y el tarot tú puedes hacer cosas. Y la envidia existe y es real. La gente hace brujería para que a ti te vaya mal. Y la gente no sabe que eso se devuelve muchas veces y tú puedes llegar a morirte por eso. Cuando tú le deseas mal a alguien y que realmente esto te lleva a que tú en el fondo vas experimentando situaciones que tú crees que están súper bien, pero de repente te vas enfermando y no entiendes por qué. Entonces ahí quiero darte la palabra a ti ahora, Adrián, en que hablemos de la verdad. Yo realmente quiero hablar de la verdad, de que esto es real y que existe. Y que en el mundo espiritual que se está viviendo, que estamos viviendo hoy día, debemos apegarnos a un lado que sí es el verdadero. Y aquí te voy a dar la palabra a ti, porque realmente quiero que nos expliques y le expliques a la gente que nos pueda estar escuchando, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa realmente con esto? Bueno, respecto a la pregunta, el vacío que las personas experimentan generalmente viene de la experiencia familiar que uno pueda tener. En el caso de las personas, todos nacemos en una familia disfuncional. Eso quiere decir que no funciona, ¿ya? Una familia imperfecta, porque los seres humanos, por causa de la caída de Adán, todos nosotros heredamos la caída, y al heredar la caída, nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa descalificados, deficiente, es decir, que no logramos alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, ¿ya? Y eso nos expone a una necesidad, la necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser aprobados. Pero, ¿qué ocurre? La experiencia humana muestra, y de hecho uno puede hacer un check-in, ¿ya? Y uno puede darse cuenta que, por ejemplo, la mayoría de las personas han experimentado o rechazo, o abandono, o descuido en la crianza. Y eso genera profundas necesidades y heridas y dolor en el corazón. Incluso lo que decía Sergio, rebeldía, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes estas necesidades, tú buscas cubrir esas necesidades. Por eso dice Jeremías, dice que las personas han cometido un error, han dejado a Dios, que es fuente, ¿ya? Y han cavado para sí su propia cisterna. Eso quiere decir que uno busca su propio sistema de contenerse interiormente, pero uno como ser humano no puede autocontenerse, necesita ser contenido por Dios.
Y en ese sentido, las experiencias que uno busca son experiencias que el enemigo, en este caso, cuando hablamos acerca del mundo espiritual, nosotros hablamos acerca del enemigo, hablamos del diablo. La gente, la mayoría de las personas piensan que es parte como de la mitología de la Edad Media y que hablar acerca de retrógrado. Pero la verdad es que las experiencias que ustedes están contando son precisamente experiencias espirituales que ustedes tuvieron a través de estas creencias, estas filosofías y estas prácticas. Entonces se juntan las tres cosas, cosas que las personas llegan a creer, ¿ya? Llegan a creer en base a ciertas filosofías y esas ciertas filosofías los llevan a ciertas prácticas que son específicamente rituales de compromiso. Entonces sería interesante, por ejemplo, que pudiéramos examinar un poquito qué es lo que pasó con ustedes. ¿Qué empezó a ocurrir con ustedes? Porque cuando uno entra a interactuar con estas cosas, hay una cosa de ego, de ego intelectual, de ego de sentirse superior, de ego de sentir que uno puede llegar a ser como un salvador de otras personas, ¿ya? Y en ese sentido, esto es como que te atrapa, porque tú te vas envolviendo en esto y también, así como ves que otras personas te dan cierta instrucción, cierta ayuda espiritual, cierta guía, uno se va viendo proyectado también en tratar de convertirse en como uno de ellos, de llegar a ayudar a otras personas. Y ese proceso es muy engañoso desde el punto de vista del mundo espiritual, porque como que atrapa el alma, ¿ya? Tiene que ver con un sentido de valor. Y ese sentido de valor te lo da precisamente este mundo en el sentido de que la gente empieza a verte a ti como una guía, como una respuesta, ¿ya? Pero la respuesta que uno puede ofrecerle a las personas es una respuesta de una fuente equivocada. Una fuente digamos, una fuente cuyo padre es el padre de mentira, ¿ya? Y en ese sentido, quizás Sergio podría ayudarnos un poco con esto, para poder explicarnos qué fue lo que gatilló esto esta experiencia que tuvo, que en un sentido se dio por el todo. O sea, Sergio nos comentaba acerca de la importancia de cómo era, de cuán importante para él era la literatura, el conocimiento, cuán importante era para él los libros, el poder tener acceso a estos maestros. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ocurre, Sergio, para tu vida? ¿Cómo ocurre dentro de ti que de pronto empiezan a existir ciertos cambios? Sí, la verdad, después de todas estas agrupaciones que recorrí y toda esta experiencia, yo me acuerdo que cuando hay un hecho que quiero mencionarlo en esta oportunidad, cómo empezó a ocurrir un cambio acá. Después de haber dejado varias universidades votadas por mi rebeldía, y me puse a trabajar en un centro de menores, que eran chicos de primero a octavo básico, y ahí yo entré haciendo un apoyo reforzamiento escolar. Y ahí conocí a una compañera de trabajo que me empezó a hablar de Jesús. Entonces yo le dije, fue muy acertado lo que acabas de decir, Adrián, de este ego intelectual que tenemos, así y yo le dije a ella, yo sé hablar, yo sé de Jesús. Es más, yo sé de áreas de Jesús que ustedes no saben. Yo sé de la edad de los 12 años, los 30 años, la Biblia no dice nada. Yo sé dónde estuvo Jesús. Entonces era un arrogante, un soberbio, y Jesús supuestamente andaba en el Himalaya, con unos maestros determinados. Bueno, y ella me escuchaba, y la verdad es que empecé a tener una conversación y una amistad con esta compañera de trabajo, y la verdad es que ella me cautivó su fe en Dios. Y ella me decía, a veces cuando nos poníamos a conversar ahí en el trabajo, y me decía, anoche estuve conversando con Dios. Yo la quedaba mirando, y dije, ¿conversando con Dios? Sí, y bueno, dije, y la escuchaba, pero y así generaba una amistad. Y después, a los meses, al tiempo, la verdad es que yo ya quería tener un compromiso con ella más serio. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero tener un compromiso más serio contigo, me gustaría ya establecer otro tipo de relación. Y ella era cristiana, y me dijo, oremos. Y ahí me marcó
ese desafío que me planteó, orar. Y yo no tenía idea de lo que era orar. Y como era adicto a los libros, fui a buscar un libro que hablaba acerca de la oración. Y empecé a leer ahí, porque para mí todos eran los libros, el libro de todo. Y llegué a casa, bueno, hace tiempo, estamos hablando, y iba a empezar a orar, no sé qué iba a decir, pero iba una actitud de orar. Ahora uno entiende que es conversar con Dios. Me arrodillo y tengo un sentir así de querer vomitar, así que parto al baño y comienzo a echar afuera un sinfín de cosas que están ahí, y vuelvo nuevamente y me acomodo y me arrodillo por segunda vez para orar. Me arrodillé y nuevamente lo mismo, y comencé a vomitar, algo estaba saliendo de mí. Voy por tercera vez al baño, y así estuve, cuarta vez, como, oye, quinta vez. Obviamente eso no le dije a mi compañera de trabajo, con la cual yo tenía serias intenciones, porque no era muy agradable esa experiencia. Con el tiempo entendí que lo que estaba pasando ahí, que lo que estaba ocurriendo en mi vida, y que eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida, y así como se habla cuando Dios trae sanidad sobre alguien que tiene una hernia inmensa y algo, eso que tenía esa hambre por la literatura esotérica, todo tipo, no quedó nada, absolutamente nada. Y se generó en mí un hambre de buscar de Dios, de saber acerca de Jesús, de saber acerca de la Biblia. Y me enamoré de la Escritura, me enamoré de la palabra de Dios. Y ahí comenzó todo un proceso, y ahí fui entendiendo, y hay muchas palabras, porque yo de tantos libros que leí, al final me quedé con con lo que es la Biblia. Y ahí yo quiero precisar algo. Cuando le contaba a mi amigo, porque tenía muchos amigos y siempre de muchas relaciones, inclusive hasta hoy día, mi amigo de aquel entonces todavía siguen siendo amigos hoy, políticos, esotéricos, místicos, de todo. Y yo les contaba que había encontrado algo nuevo, distinto, algo, y me decía, Sergio, ¿qué es lo que es? Una experiencia, conocí la verdad, lo que tanto andaba buscando. ¿Y dónde? Wow. Dije, la verdad es que estoy yendo a una iglesia. Y me incomodaba decir que era una iglesia evangélica. Entonces dije, estoy yendo a una iglesia evangélica. Y mis amigos se reían, porque ellos eran muy inteligentes. Dijo, Sergio, pero ¿cómo estás yendo a una iglesia evangélica? Tú soy inteligente. Sergio, pero ¿cómo tú no puedes tampoco anular todas las experiencias que tuviste? Y ahí quiero precisar un término. Yo creo que el hecho de que uno experimente una realidad en el mundo supradimensional o en otra dimensión, no significa que sea bueno. Uno sabe que la electricidad es real, pero no porque sea real yo me voy a meter con ella porque va a atentar contra mí. Entonces hay que entrar a afinar algunos conceptos. Yo le llamo a eso, verdad que uno tuvo realidades, pero la verdad es una persona. Las demás son experiencias, son realidades. Pero la diferencia entre realidad y verdad es que la verdad es una persona. Lo que nosotros experimentamos fueron realidades, pero no fue la verdad, porque la verdad es una persona. Y ahí, con el tiempo, empecé a ver que la Escritura decía, por ejemplo, en el Evangelio Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la palabra dice hurtar. Y la palabra hurtar significa cuando quedaron puertas abiertas y el ladrón se mete y saca lo que hay en una casa. Vale decir, el ladrón cuando viene a hurtar es cuando uno abre puertas. Y yo abrí muchas puertas a través de la literatura, a través de las diferentes agrupaciones, a través de los naipes, a través del tarot, a través de la cábala, etc. Y quizás aquellos que están escuchando esto y están viendo, yo digo, si usted está en esta misma línea, está abriendo puertas. Y la verdad que hay que ponerlo a la luz de la Escritura. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que dice Dios? Y dice Dios en una palabra textual que este tipo de realidades son abominación a los ojos de Dios. Y ahí empezó un proceso de cambio real en mi vida.
Wow, Sí, wow. sí, lo que dice ahí Sergio justamente es así. Eh, por la experiencia vivida, podría estar mucho rato hablando realmente de la experiencia que yo viví. Lo único que puedo resumir en pocas palabras, y porque acá hacen una pregunta, justamente hay gente que está conectada, les damos la bienvenida al programa. Si practicar el Reiki es peligroso. Practicar el Mm, Reiki sí es peligroso, porque tú no estás practicando el Reiki en una sanidad real, porque nosotros no somos Dios. Yo cuando llegué a esta práctica de hacer Reiki fue por una necesidad de sanar mi vida, porque generalmente venimos quebrantados, todos, muchos desde la infancia. No nos enseñan a ser padres. Yo tuve padres maravillosos que hoy día no están conmigo, que los amo profundamente, pero no hay universidad para ser papá. Pero yo mm, quería tener una universidad a partir de mi historia, a partir de lo que yo había vivido. Al igual que Sergio, mi padre marino, muchas veces cegado a muchas cosas, wow. con mucha irritabilidad, con situaciones en mi casa realmente de repente que uno quedaba así para adentro porque hay muchas peleas, discusión y todo ese tipo de cosas, pero nosotros no estamos con los velos sacados en ese momento, y como yo era Mm, pequeña, adolescente también, y veía muchas cosas que no las quería hablar por temor, porque no me iban a creer, mm, hoy día las digo abiertamente que existen, que es real, que nosotros tenemos que hacer un cambio, nosotros tenemos que buscar esa sanidad, nosotros tener la voluntad de hacerlo. Yo viví mm, 3 años con problemas estomacales pensando que podía tener alguna enfermedad grave. Afortunadamente no, pero sí el Reiki ataca a todas las personas. Hay varias cosas que hace el Reiki. Y el péndulo y todo eso que en un principio no se ve porque nos sentimos súper bien y conectados con el universo, la energía, el mantra, los mantras que se cantan, vamos a lugares para vernos las cartas y todo eso esotéricamente te va metiendo en el ocultismo. ¿Y qué va pasando con eso en tu vida? Tú vas abriendo puertas, puertas mm, de heridas que traes también de tu infancia que no están sanadas, donde además de eso abres puertas con estas prácticas. Entonces, sí es peligroso el Reiki, lo digo desde mi mm, experiencia, yo vuelvo a decir, tal vez aquí hay gente, no lo sé, que pueda tener su propia experiencia, pero la mía no fue buena, y cuando yo estuve en eso me decían, oye, el Reiki es bueno, sí, es súper bueno, yo te hago Reiki, te hago sanidad y todo, porque para mí era bueno, porque yo veía que la gente se sanaba, de hecho, sanaba a distancia y la gente se sentía bien, pero fue un periodo, un tiempo, porque después de haber vivido todo ese proceso, llegó un momento en que yo empecé a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, y donde te ataca el Reiki es en tu estómago, porque en nuestro mm, cuerpo, que es un cuerpo energético, como dicen, en ese nivel donde nosotros nos metimos, está el mm, alma, está el espíritu y está lo físico. Pero resulta que nosotros primero nos vamos a lo que es lo físico. ¿Y quién está en lo físico? Todo mm, aquello que tiene que ver con todo ese tipo de prácticas. Creemos que yendo a ver, ¿cierto? Yendo a ver justamente a este tipo de personas, nosotros nos vamos a sanar. Todo lo contrario, la persona que hace, porque existe la magia negra también. Y la magia negra es aquella mm, persona que va a algún lugar a pedir que a alguien le vaya mal. Y la persona sí lo hace y la persona la puede hasta matar. Pero mm, ojo, que cuando tú eres hijo de Dios, ¡ay, que toque a uno de mis hijos! Porque yo a través de esto también conocí a Dios. Y cuando conocí a mm, Dios me di cuenta que donde yo estaba, donde yo creí, porque no busqué el Reiki uno fue para sanarme, pero no por ego, sino que lo que quería era ayudar. De chica quise ayudar a gente. Siempre quise tener la necesidad de ayudar a gente, porque yo viví muchas cosas, viví bullying, un montón de cosas. Entonces yo quería que la gente pudiera estar bien. A mí me duele mucho cuando la gente está mal. Entonces cuando tú llegas a este tipo de práctica, ya sea que te hagan, ya sea que tú hagas Reiki, vas a recibir de vuelta, con el pasar del tiempo, situaciones adversas a esto. Entonces es muy delicado meterse en estas áreas. Y cuando conozco a Dios, porque conocí a Dios con un dolor tremendo en mi estómago un día, mi vida cambió.
absolutamente, porque todo lo que estaba metido en mi cabeza era lo que el enemigo quiso hacer de mí durante años. Y Dios llega a mi vida y cambia totalmente mi vida. Empiezo a amar, empiezo a perdonar. Pero hay personas de las cuales yo hoy día estoy separada, que a lo mejor no tengo contacto con ellas, yo les mando amor, porque yo sané. Entonces ya lo que Dios hizo en mí, yo ya cumplió el Señor mi labor. Ahora yo tengo que tratar de entender a esas personas, porque lo que está sobre esas personas no es Dios. Los que no peleamos, como dice la Biblia, contra carne, peleamos contra principados, peleamos contra huéspedes. ¿Y quién pelea en ese nivel? Solamente pelea a Dios. Nosotros no podemos entrar ahí. Entonces, vamos viviendo todo este tipo de situaciones. Yo acá también quiero ahora poder, Adrián, dar, y Sergio dice, María Eugenia Navarrete, ¿y qué hay con el yoga? ¿Pilates también son prácticas peligrosas? Papá me sanó de esclerosis múltiple. Vamos a dar la primera respuesta que está preguntando del yoga. Yo aquí no quiero, vuelvo a decir, yo estoy dando mi opinión y Sergio igual de nuestra experiencia. Para mí el yoga yo no lo practico. No lo practicaría bajo ningún punto de vista. Sé que ayuda mucho, pero es lo mismo, te conectas con esto, te sientes súper bien, súper relajada, te elevas, te sientes espiritualmente súper bien, pero finalmente es algo superfluo, es algo físico. Entonces yo no lo recomiendo bajo mi experiencia, bajo lo que yo viví. Y creo entender también que Sergio también podría decir lo mismo y entendería también que Adrián podría decir lo mismo. Y sí también, como preguntan ahí, que Dios nos libre de todas estas prácticas a nosotros y a nuestros hijos. Dios va a librarnos de todas estas prácticas cuando nosotros los padres, que hemos vivido situaciones y que somos ejemplos para los hijos, digamos ya basta. Porque esto que a mí me pasó y que viene tal vez, no que viene tal vez, sino que viene a través de nuestras líneas generacionales, llegue un momento en que digamos tenemos que cortarlo. Si tú hoy día estás escuchando este programa, ya has estado practicando las cartas, o has estado haciendo magia negra, o estás haciendo Reiki, te tengo que decir la verdad. Y la verdad es que si tú estás en eso, tarde o temprano te vas a enfermar. El Reiki separa matrimonios, el Reiki desune, la glándula pineal es por un tiempo, luego se te pasa. Lo único real que hay hoy día es que cuando tú estás apegada a Dios, es el único que puede pelear por ti cualquier guerra. Te puede llevar al borde de la muerte. El Reiki te puede matar. ¿Por qué? Porque en todo eso que se hace y que se practica a través de las manos, tú llamas a arcángeles. Yo llamaba al arcángel Miguel, al Rafael, pero yo no llamaba a los ángeles. Llamaba a temas espirituales, llamaba a espíritus, llamaba a espíritus. Y yo le pedí perdón a mucha gente a la que le hice Reiki. Le pedí perdón, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando el Señor vino y sacó mis velos, dije, wow. Entonces, tenemos que botar estos velos. Acércate, acércate y ora en este tiempo, clama. Porque en este tiempo donde está pasando este tiempo de pandemia es donde nosotros tenemos que unirnos y poder decir ya no más a todas estas cosas. Adrián, yo creo que tú como pastor, y esto no es religiosidad, yo creo que se entienda bien, este programa es diverso y se hablan de diferentes temas. Yo sé que afuera, detrás de esta pantalla puede haber gente que comparta o no comparta esto. Nuestra intención como panelista hoy día, en el programa de hoy día, no es que tú cambies tu mirada por lo que nosotros estamos hablando. Es que nosotros queremos que a través de nuestra experiencia tú puedas sentir que realmente esto es real, esto pasa, esto está en este mundo. Nosotros con nuestra experiencia queremos decirte que realmente si sigues en eso te va a pasar lo que me pasó a mí y a Sergio, que no es algo que a mí me lo contaron, yo lo viví y lo experimenté. Si tú tienes envidia a alguien y vas a un lugar para que le hagan magia negra, todo eso se te va a devolver, te vas a enfermar, vas a empezar a envejecer, no vas a poder caminar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo que no va en la voluntad de lo que Dios quiere. Entonces, aquí, Adrián, yo te doy la palabra a ti para que tú también desde esa línea, como pastor, y vuelvo a decir, y voy a volver a repetirlo, este programa es un programa que habla de Dios porque yo también he visto las maravillas de Dios, he visto gente que se levanta de sillas de rueda y Dios las sana. He visto gente que
que realmente ha tenido, yo misma, mi tema que tuve fue súper fuerte y Dios me sanó y me restauró, pero no me sanó solamente físicamente, me llevó al perdón, me llevó al amor, me llevó a un montón de cosas. Yo no sé cuánta gente está escuchando este programa, yo no sé realmente quiénes están viendo este programa en estos momentos. Yo las perdoné porque Dios vino a mi vida y me llenó plenamente. Y oro todos los días. Yo no sé qué estoy haciendo en este momento, Adrián. Pero oro todos los días para que ojalá el Señor tome a mucha gente como me tomó a mí. Porque vienen cosas duras, vienen cosas difíciles. Y para gente que se va a clamar, que se va a arrodillar pidiéndole a Dios una oportunidad. Cuando tú sientes que estás al borde de perder la vida y cuando Satanás viene y te dice que tú puedes morir, tú clamas al Señor y dices, Dios mío, rescátame de esto. Pero ahí te acuerdas de Dios y ahí llegas. Y cuando llegas y tú ves la obra que Él hace, tú dices, wow, de aquí no me muevo nunca más. Eso, me nace de aquí decirlo, esto fluye así, y nada, decirle a la gente que practica esto, si practicas esto, si lo haces, te estamos mostrando que tengas la oportunidad de poder salirte, de poder dejar esto de lado, de poder dejar estas prácticas de lado. No envidies, perdona, únete con tu familia, reencuéntrate en este tiempo, porque si no vas a terminar muy mal. Eso, Adrián. Yo soy llorona. No, es un lindo tiempo escucharte. También es importante para las personas que puedan ver que lo que estamos tratando de hacer es conectarnos con cada uno de los que están en la transmisión. Eso es el objetivo, el propósito. Una de las cosas que quería retomar en relación a lo que tú decías acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando nosotros hablamos acerca de estas tres dimensiones, son dimensiones que son importantes entenderlas porque hoy día, por ejemplo, hay mucha investigación hacia el espacio exterior, viajes, inversiones millonarias, digamos, de parte de gobiernos para poder conocer lo que hay en las galaxias. Pero hay cosas que son como muy cercanas, que parecen como tan obvias, pero que a veces las ignoramos. Cuando nosotros hablamos acerca de estas tres dimensiones del ser, estas tres dimensiones, el espíritu ha sido separado por causa del pecado. El pecado ha traído muerte espiritual. Y la muerte espiritual tiene que ver con que el hombre en sí no tiene luz, no tiene vida. Y Jesús dijo, el libro de Juan capítulo 1 dice, en él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, si alguien quiere tener vida y luz espiritual, necesita recibir la vida y la luz de Jesús. Sin vida y sin luz, el alma está totalmente distorsionada, totalmente distorsionada. La mente va a estar buscando un sinfín de cosas distraídas completamente, las emociones con heridas profundas y la voluntad sin tener la capacidad de terminar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el alma necesita estar conectada al espíritu, pero el espíritu debe estar alineado con la vida y la luz. Y en ese sentido me gustaría plantearle a Sergio, ¿cómo fue esta experiencia, Sergio, con tu vida en relación a todos estos procesos? Porque tú leías libros, ¿cierto? En estos libros hay escritos, hay conceptos, hay creencias, hay filosofías. En estos libros hay ciertas cosas que te conectan y que de alguna forma te invitan como a ir más profundo con estas experiencias que están a nivel
del alma, porque tú estás leyendo y estás analizando, estás investigando, haciendo un camino espiritual, una búsqueda espiritual. Pero estos pasos que tú vas dando van ligando tu alma, van entrelazando tu alma con el mundo espiritual de tinieblas. Lo mismo que cuando tú lees la Biblia, al leer la palabra de Dios, tú te encuentras con la verdad y la verdad te hace libre. Pero cuando tú estás leyendo algo que no es la verdad, que es mentira, la mentira te atrapa, la mentira tiende lazos, la mentira te deja encerrado en un mundo de tiniebla y de oscuridad. ¿Cómo fue tu experiencia, Sergio, cuando tú comparas tu vida de haber leído todos estos libros? ¿Ya? Preciosos, preciados libros, no preciosos libros, preciados libros para ti, porque tú nos contabas detrás de cámara que tú habías invertido mucho en tener literatura, tenías cajas y cajas de libros, ¿ya? Podrías contar esa historia. Y qué significó para ti comenzar a leer la Biblia? ¿Qué encontraste en la Biblia cuando empezaste a leer la Biblia? Bien, para contar esa parte que tú quieres que mencione, tenía tantas cajas de libros, pero cajas de libros esotéricos, de todo tipo de literatura, esotérica preferentemente, de la nueva era, qué sé yo, Nueva Acrópolis, rosacrucismo, masonería, y yo no permitía que nadie me tocara una hoja de eso. Pero cuando empecé a acercarme a ir a una iglesia, a través de esta compañera de trabajo, después tuve un sentir de sacar todas estas cajas para el patio de mi casa. Vivía en ese tiempo con mis padres, con mi madre, y vivía también con mi hermana, que tenía un sobrino, o sea, tenía un hijo pequeño, bastante inquieto. Y un día que voy a la iglesia y vuelvo en la mañana, y había ocurrido un hecho que realmente me impactó. Mi sobrino, jugando con fósforo ahí en el patio, había quemado todos los libros se habían quemado. Eran cajas y cajas de años, año tras año, acumulando literatura, y no quedó nada, estaba todo hecho cenizas. Y frente a eso, cuando yo vi aquello, la verdad es que me puse a llorar, y mi hermana me decía: ¿qué te pasa, Sergio? Le dije: no, es que me impacta lo que hace Dios. Esto es Dios. Y mi hermana me dijo: te volviste loco, me dijo, te volviste loco. Y bueno, y la verdad es que la palabra de Dios dice que el evangelio es una locura. Es una locura para algunos, pero para los que creen es poder de Dios. Y aquí hay dos opciones. ¿Qué es lo que es para ti la Biblia? ¿Una locura o es poder de Dios? Y ahí engancho con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que es para ti la Biblia? ¿Cómo sales de esto? Para mí no es una locura la escritura, para mí es poder. Y lo grafico de esta forma. Cada versículo, yo estudié matemática, en matemática existen los teoremas, existen los axiomas. Los teoremas son demostrables. El teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides, el teorema de Tales. Son demostrables los teoremas. Existen las expresiones algebraicas que son axiomas. Los axiomas se asumen. Tú no tienes que demostrarlo, se asumen nomás. Un teorema lo demuestra. Un axioma tú lo asumes. Para mí, cada palabra que está aquí en la Biblia es un axioma. Yo no tengo que andar tratando de comprobar, de demostrar si esto es real o no es real. Yo lo tomo. Entonces, cuando me encuentro con un versículo que dice, por ejemplo, Salmo 19:7. Salmo 19:7. Las dos primeras líneas. Es la mitad de un versículo, pero ¿cómo te impacta este versículo? Dice: la ley de Jehová. La ley podemos transformarla en la palabra de Dios, el consejo de Dios, los conceptos de Dios, la palabra de Dios, sus preceptos, sus mandatos. La ley de Jehová dice, la ley de Dios dice, es perfecta. Wow, dije, oye, pero yo digo, ¿qué cantidad de libros también puede ser perfecto? No. ¿Cuál es la diferencia entre este libro, que es la Biblia, y todo lo demás? Todo ese bagaje que puedas tener de literatura en tu casa. Es que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios es perfecta. Dice, y la segunda parte dice, la segunda línea: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice. Wow. Que convierte, que transforma, que cambia, que muda, que transforma, dice, el alma. ¿Y qué es lo que está en el alma? Los pensamientos, los sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, cuando tú te vas metiendo en la escritura, este libro, dice la palabra de Dios, que es perfecto. La ley de Jehová, el consejo de Dios, es perfecto. A tal punto que convierte, que transforma, que cambia, que muda tus pensamientos.
tus emociones, tu parte volitiva. ¡Ah! ¡Fum! Y se mete dentro de ti. Y eso empezó a provocar un cambio. Y he tenido experiencias mayores que las que tuve cuando estuve buscando años en el ocultismo. Podría hacer aquí una vigilia con tanta experiencia. Como Dios me hace ir, he escuchado la voz de Dios audible. Como Dios te muestra en sueños. ¿Cómo puedes bendecir con palabras de ciencia hacia otra persona? O sea, aquí estoy experimentando la realidad y siento un gozo real. Ya no, hay algo distinto, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, cada vez que tú lees, yo te invito a que tú, que hay dos cosas, porque ya el tiempo se está acabando. Yo quiero emplazarte, desafiarte, hacer dos cosas. Una, a doblar tus rodillas ahí en tu casa y orar. Te aseguro, por el conocimiento de causa, que si te arrodillas no te va a parar igual. No te va a parar igual. Ni siquiera, yo lo hice, ni siquiera mencioné una palabra en mi boca y Dios ministró mi corazón. Y lo segundo, primero orar, y lo segundo, que leas la Escritura. Porque la ley de Jehová es perfecta y cada vez que tú lees, algo va provocando en tu manera de pensar, en tu manera de sentir y en tu parte volitiva. Sí, Tremendo, tremendo. Wow. sí, sí. Wow. Es tremendo lo que ahí dice Sergio, es tal cual. Hay mucha gente que hoy día usa, ya queda poquito de programa, hay mucha gente que usa hoy día estas pulseritas rojas. Yo las tuve en mi tiempo. Usaba también en cositas colgando en la ventana para que entraran los demonios, nada de eso. Cuando conocí a Dios saqué todo eso y realmente mi protección mayor es Él hoy día. Y realmente decirle a las personas nuevamente que este ha sido un programa para poder conectarnos con esto, primero desde el amor, hacia lo que queremos entregar, la vivencia, la experiencia, que podemos comprender que hay personas que puedan estar de acuerdo en esto o no, pero también queremos abrir las mentes, los corazones, a que este tiempo nos podamos unir en amor, en poder unirnos a esa búsqueda que tengamos, a lo mejor también poder dar la oportunidad, ¿por qué no?, a orar, como bien dice Sergio, a buscar ahí lo que a lo mejor estamos buscando por el lado erróneos, porque tarde o temprano cuando llegamos a esas áreas vamos a ver que se empiezan a derribar y a derrumbar nuestras vidas. Se empieza a derrumbar nuestro matrimonio, se empieza a derrumbar nuestros hijos, porque usamos cosas que no van con lo que tienen que ser. Entonces no esperemos eso. Yo hoy día tengo muchas amistades que se están separando y muchas de ellas han estado en el tema del Reiki, o que le han practicado o que han hecho. Personas que hacen glándula pineal, por ejemplo. Y bueno, decirles que realmente es algo que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque lo que estamos viviendo aquí en este tiempo hoy día es lo que realmente tenemos que tener cuidado, ojo, y llevar a orar por el que está enfermo. De hecho, justamente, y con esto quiero terminar, Adrián, hoy día oramos por una persona, papá de una amiga de nosotras, de la familia, y está haciendo milagro el Señor en su vida. Está haciendo milagro en su familia, se están conectando, ellos se están uniendo. Entonces, Dios también viene a eso, a unirnos. Este tiempo de pandemia viene a esto, a unirnos. Y a lo mejor es un llamado, ojo, es un llamado a aquellos que hemos hecho cosas, porque hay una cosa aquí muy real, que cuando nosotros siempre vamos a estar en pecado en este mundo, pero somos nosotros los encargados de decir hasta dónde llegamos, hasta dónde permitimos esto. Y cuando nosotros decidimos retroceder y decir, no, ya esto lo acabo, lo dejo hasta aquí, dejo el rencor, dejo el orgullo, dejo los temores, dejo todo para realmente unirme y alinearme a lo que es el amor, a lo que tengo que ser como hija de Dios, todo el resto viene por añadidura. Y no importa que las otras personas no nos perdonen, porque ya tú te limpiaste, tú ya sanaste y no necesitas ir al Reiki. Y incluso es más, es gratis, porque tú para hacerte una terapia de Reiki te cobran 60, 70, 80 mil pesos. Por hacer la glándula pineal, porque es esto, es la plata, uno se va por la plata. Te cobran una gran cantidad de plata por eso. Dios es gratis, no cobra y sana tu vida.
y la sana tan profundamente que realmente tú puedes llegar a decir que amas a las personas que incluso te han hecho daño. Y las amas porque quieres lo mejor para ellas. Eso, con eso quería terminar. El programa ya está llegando a su fin. Han habido algunas personas que aquí han hecho sus comentarios. La Escritura y el Espíritu Santo son lumbre en el camino, dice Oscar. Agradecer a todas las personas que se conectaron, que estuvieron hoy día con nosotros. Gracias, Sergio, por poder estar en Humanamente Conectados. Gracias, Adrián, también por tu tiempo. Les mandamos un abrazo grande a la distancia. Y nada, que sigamos conectando y haciendo equipo para poder llegar a otros. Y los que quieran escuchar, que abran sus oídos. Y los que no, Dios sabrá lo que hace con cada uno de ellos. Así que eso, les mando un tremendo abrazo a ambos. Muchas gracias por haber estado en Humanamente Conectados. Y cualquier consulta... Muchas gracias. Adrián, adelante, te escuchamos. No, muchas gracias por la invitación y quiero dejarles un regalo a las personas que nos están escuchando. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿ya? Yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino, hoy día hay muchos caminos, ¿ya? Y dicen, todos los caminos conducen a Roma, eso es lo que la gente dice. Pero Jesús dijo, solo hay un camino, y ese camino, Jesús dijo, soy yo. Yo soy la verdad, ¿ya? Hoy día la verdad es muy relativa. El posmodernismo ha hecho que la gente se vuelva sincretista. Creen en todo, pero no creen en nada. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la vida, ¿ya? La vida no está en las cosas que a veces pensamos que nos van a dar vida. A veces, por ejemplo, uno ve que la gente pone su vida en el dinero, en el trabajo, en la profesión e incluso en estas experiencias espirituales. Pero Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Mm? Ese es mi regalo para cada uno de ustedes que están conectados en esta transmisión humanamente hablando. Perdón. Humanamente conectados. Sergio, Humanamente queremos escucharte conectados. también a ti. Sí, gracias, Viviana, gracias. Hay amigos que me han dicho, Sergio, yo estoy bien en mi casa, estoy bien con mi gente, en mi casa hay paz. No necesito de Dios, no necesito de esas cosas, yo estoy bien. Yo en paz en mi casa y hay paz. Yo le digo, ¿sabes qué? Si tú vas al cementerio, también vas a encontrar paz, pero no hay vida. Y ahí está la diferencia. Hay puertas que tú puedes abrir que te pueden generar como paz, pero no va a haber vida. Porque se acaba de decir, la vida la entrega 100% nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vida, dice. Así que quisiera que tú ahí en tu interior, ahí donde estés, ahí en tu casa, que puedas orar y pedirle a Dios que te dé discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo. Nadie va a decir yo voy a escoger lo malo. Siempre uno va a querer pensar que está escogiendo el bien. Yo cuando estuve en todas estas agrupaciones pensé que estaba bien, pero estaba errado. Entonces, si hay algo que tengo que pedir, discernimiento, pero conforme a lo que Él le agrada. Entonces, les dejo con eso, que puedan orar, que puedan leer la Biblia y que puedan pedir discernimiento. Gracias por esas palabras. No, gracias a ustedes. Y también comentar aquí lo último, que hace un par de semanas estuvo un naturópata con nosotros y también hablamos de la parte espiritual y decirle a las personas que a veces las enfermedades no son enfermedades, que también aquellas cosas que practicamos, aquellas cosas que hacemos, no vienen desde la línea física, sino que viene del lado espiritual, de Satanás, del enemigo que nos quiere venir a impedir que lleguemos al propósito de lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que nada, les mando un tremendo abrazo, dejemos esta reflexión para casa, para todos los que nos escucharon, gracias por estar conectados, gracias Adrián, gracias Sergio, les mando muchas bendiciones y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Un beso grande. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a los que se conectaron. Gracias Oscar, gracias Cintia, gracias a todos por estar conectados.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.